ejecutados en igualdad, porque si no se educa, por ejemplo, en el caso de las niñas, si esta niña no es educada, esta niña el día de mañana no va a ser una mujer empoderada. Y esta mujer no va a poder desarrollarse ni en su comunidad, ni tampoco va a poder desarrollarse como una persona plena. Entonces, la educación es otra pauta. Y la participación en el caso de los pueblos indígenas, ¿por qué es importante? Porque recordemos que los pueblos son iguales, pero también son diferentes en el marco de sus costumbres y tradiciones. Y solamente con la participación se va a poder poner de manifiesto las necesidades, pero también se va a poner de manifiesto aquellas cuestiones que les perjudiquen y mediante la cual ellos pueden emitir un consentimiento previo, libre e informado. Previo, antes de tomar la decisión, libre, sin ningún tipo de coacción, e informado porque se les debe de informar cuál es el objetivo de esa acción o de esa política, de esa reforma, porque también puede ser una reforma legislativa. Entonces, estos principios jóvenes son importantes. En el caso de la participación y la consulta, están en el convenio 169, porque ese es el objetivo. Y por eso esto de la participación en la consulta son derechos que vamos a seguir reiterando en lo largo del curso. Uno de los aspectos importantes de esta participación en consulta es que está tutelada en el Acuerdo sobre Identidad y Derecho de los Pueblos Indígenas. También está fundamentada la participación en la consulta en la Declaración de las Naciones Unidas y está tutelada también en la Declaración Americana y el Convenio 169, que es la base de esta participación en consulta. Pero a raíz del Acuerdo sobre Identidad y Derecho de los Pueblos Indígenas, hoy ya tenemos en Guatemala legislación nacional, que es el fundamento no solo de la participación, sino también de la consulta. El día de hoy vamos a leer algunos aspectos del acuerdo sobre identidad y derecho de los pueblos indígenas. Luego vamos a ver qué nos establece esa trilogía de leyes que yo les pedí para el día de hoy, que así se llama, trilogía de leyes, porque surge en el marco de esta participación y esta consulta de los pueblos. Entonces, vamos a ver qué nos establece el Código Municipal y qué nos establece la Ley de Desarrollo Urbano y Rural. Y vamos a ver cuál es el fundamento de esa Ley General de Descentralización que yo les pedí para el día de hoy. Entonces, vamos a leer primero alguna parte de lo que es el acuerdo y luego nos vamos a ubicar en la normativa que yo les pedí para hoy. Hagan su cuadro para que se les facilite la ubicación de este derecho protegido. Y le ponen al título de su cuadro participación y consulta. Primera columna, siempre vamos a ubicar la Constitución Política de la República de Guatemala. Segunda columna, vamos a ubicar el acuerdo sobre identidad y derecho de los pueblos indígenas. Tercera columna, vamos a colocar la ley de los consejos de desarrollo urbano y rural. Y la cuarta columna que vamos a ver el día de hoy, vamos a colocar el código municipal. Dejan espacio porque después vamos a ir colocando los artículos que vayamos relacionando de las dos declaraciones, que hoy no los vamos a ver, los vamos a ver hasta que ustedes retornen de su descanso de Semana Santa. Entonces vamos a leer en este momento lo que nos establece el acuerdo sobre identidad y derecho de los pueblos indígenas. Vamos a ubicarnos en el numeral cuarto romano, donde se establecen los derechos civiles, políticos, sociales y económicos. Vamos a leer el literal A, el literal B, el literal C y vamos a leer el literal D. ¿Quién quiere leer en este momento el literal
A y B. Buenas tardes, licenciada. Si gusta, yo le puedo apoyar. Muchas gracias. Derechos civiles, políticos, sociales y económicos. A. Marco constitucional. El gobierno de la República se compromete a promover una reforma de la Constitución política de la República que defina y caracterice a la nación guatemalteca como de unidad nacional, multiétnica, pluricultural y multilingüe. B. Comunidades y autoridades indígenas locales. Número 1. Se reconoce la proyección que ha tenido y sigue teniendo la comunidad maya y las demás comunidades indígenas en lo político, económico, social, cultural y espiritual. Su cohesión y dinamismo han permitido que los pueblos mayas, garífuna y xinca conserven y desarrollen su cultura y forma de vida, no obstante la discriminación de la cual han sido víctimas. 2. Teniendo en cuenta el compromiso constitucional del Estado de reconocer, respetar y promover estas formas de organización propias de las comunidades indígenas, se reconoce el papel que corresponde a las autoridades de las comunidades constituidas de acuerdo a sus normas consuetudinarias en el manejo de sus asuntos. 3. Reconociendo el papel que corresponde a las comunidades en el marco de la autonomía municipal para el ejercicio del derecho de los pueblos indígenas a decidir sus propias prioridades en las que atañe al proceso de desarrollo y en particular con relación a la educación, la salud, la cultura y la infraestructura, el gobierno se compromete a afirmar la capacidad de dichas comunidades en esta materia. 4. Para ello y para propiciar la participación de las comunidades indígenas en el proceso de toma de decisiones sobre todos los asuntos que les afecten, el gobierno promoverá una reforma al Código Municipal. 5. Dicha reforma se promoverá de acuerdo con las conclusiones que la Comisión de Reforma y Participación establecida en el presente capítulo, literal D, numeral 4, adoptará sobre los siguientes puntos. En el contexto de la autonomía municipal y de las normas legales, reconociendo a las comunidades indígenas el manejo de sus asuntos internos de acuerdo con sus normas consuetudinarias, mencionadas en el presente capítulo, literal E, numeral 3. Número 1. Definición del estatus y capacidad jurídicas de las comunidades indígenas y de sus autoridades constituidas de acuerdo a las normas tradicionales. Número 2. Definición de formas para el respeto del derecho consuetudinario y todo lo relacionado con el hábitat en el ejercicio de las funciones municipales, teniendo en cuenta, cuando sea el caso, la situación de diversidad lingüística, étnica y cultural de los municipios. Número 3. Definición de formas para promover la equitativa distribución del gasto público, incluyendo el porcentaje del presupuesto general de ingresos ordinarios del Estado trasladado anualmente a las municipalidades, entre las comunidades indígenas y no indígenas, integrantes del municipio, fortaleciendo la capacidad de dichas comunidades de manejar recursos y ser los agentes de su propio desarrollo. Y 4. Definición de formas para la asociación de comunidades en la defensa de sus derechos e intereses y la celebración de acuerdos para diseñar y ejecutar proyectos de desarrollo comunal y regional. Muy bien. Aquí solo quiero referir, jóvenes, en la primera parte donde se dice que el gobierno se compromete a promover una reforma a la Constitución. Luego se hizo el análisis que la Constitución no define, ¿verdad? Porque no define lo que vamos a entender por multiculturalidad, por pluriculturalidad, pero sí establece en el artículo 66 que nuestro país es multiétnico. Y aquí pues logramos establecer que multiétnico es la diversidad de los pueblos. Entonces, luego del análisis que se ha realizado de que también el artículo 44 establece asimismo que no limita esa progresividad de los derechos humanos, no era necesaria una reforma a la Constitución por las situaciones que esto implicaba, ¿sí? Pero sí se logró
que se aprobara una reforma al Código Municipal en estos aspectos que leímos ahorita. Sin embargo, también se logró una reforma a la ley de los consejos de desarrollo urbano y rural, por medio de la cual se establecen diversos niveles de participación en donde los pueblos indígenas están representados. En el caso del gobierno municipal, surgen ciertas comisiones de trabajo y surgen alcaldías indígenas para que precisamente esta participación y esta representación de los pueblos sea garantizada. Vemos aquí que se hace una mención muy especial a ese respeto a lo que es la toma de decisiones en los diversos aspectos de la vida de los pueblos, el espiritual, lo que es toda toma de decisión a nivel de su comunidad, de su gobierno, hasta de su derecho consuetudinario. Más adelante vamos a ver a qué se refiere este derecho, pero también que tiene ciertos límites. ¿Y cómo se propicia la participación de las comunidades indígenas? Pues esto está garantizado a nivel de ciertas comisiones de trabajo que ya el Código Municipal tiene incorporadas, y que es importante también aquí resaltar la participación de las mujeres. Porque, por ejemplo, en esto de los proyectos de desarrollo comunal y regional, no basta únicamente con que participen los hombres de una comunidad. Aquí tienen que estar involucradas las mujeres. Por ejemplo, en lo que es el municipio, las municipalidades tienen una oficina que se llama Oficina Municipal de la Mujer, OMS se abrevia. Pero, ¿cuál es el problema de las OMMs? Que no hay un presupuesto. El presupuesto es bastante corto, lo que se le asigna. Y esto de tener un presupuesto corto, ¿qué implica? Que no haya personal. Entonces, muchas veces en una oficina municipal de la mujer solo hay una delegada. Y para capacitar a las mujeres, por ejemplo, en huertos familiares, en cuidado de la lactancia materna, lo que es alimentación saludable hacia los niños y niñas de la comunidad, muchas veces esas capacitaciones o no se llevan a cabo, o si les va bien a las mujeres de una comunidad, son cada 6 meses. Entonces, también es importante considerar lo del gasto público, lo del presupuesto, que realmente el presupuesto vaya en aquellas necesidades propias de los pueblos. ¿Y cómo se va a lograr esto? Por medio de la participación. Y la participación se da por medio de ciertas representaciones que más adelante vamos a ver cómo es que lo tiene establecido no solo el Código Municipal, sino también la Ley de los Consejos de Desarrollo Urbano y Rural. Leamos el literal C y leemos de una vez el D. ¿Quién lo quiere leer? Literal C, regionalización y participación a todos los niveles. ¿Quién lo quiere leer? Si gusto, puedo proseguir, licenciada. Gracias. Gracias, Cintia. Regionalización. Tomando en cuenta que procede una regionalización administrativa basada en una profunda descentralización y desconcentración, cuya configuración refleje criterios económicos, sociales, culturales, lingüísticos y ambientales. El gobierno se compromete a regionalizar la administración de los servicios educativos, de salud y de cultura de los pueblos indígenas de conformidad con criterios lingüísticos. Asimismo, se compromete a facilitar la participación efectiva de los representantes de las comunidades en la gestión educativa y cultural a nivel local, a fin de garantizar su eficiencia y pertinencia. D. Participación. ¿Sí? Sí. Ok. D. Participación a todos los niveles. 1. Se reconoce que los pueblos indígenas han sido marginados en la toma de decisiones en la vida política del país, haciéndoseles extremadamente difícil, si no imposible, su participación para la libre y completa expresión de sus demandas y la defensa de sus derechos.
2. En este contexto, se reitera que los pueblos maya, garífuna y xinca tienen derecho a la creación y dirección de sus propias instituciones, al control de su desarrollo y a la oportunidad real de ejercer libremente sus derechos políticos, reconociendo y reiterando asimismo que el libre ejercicio de estos derechos les da validez a sus instituciones y fortalece la unidad de la nación. 3. En consecuencia, es necesario institucionalizar la representación de los pueblos indígenas en los niveles local, regional y nacional, y asegurar su libre participación en el proceso de toma de decisión en los distintos ámbitos de la vida nacional. 4. El gobierno se compromete a promover las reformas legales e institucionales que faciliten, normen y garanticen tal participación. Asimismo, se compromete a elaborar dichas reformas con la participación de representantes de las organizaciones indígenas, mediante la creación de una comisión paritaria de reforma y participación, integrada por representantes del gobierno y de las organizaciones indígenas. 5. Sin limitar el mando, la comisión podrá considerar reformas o medidas en los siguientes ámbitos. Número 1. Mecanismos obligatorios de consultas con los pueblos indígenas cada vez que se prevean medidas legislativas y administrativas susceptibles de afectar los pueblos mayas, garífuna y xinca. 2. Formas institucionales de participación individual y colectiva en el proceso de toma de decisión, tales como órganos asesores, consultivos u otros que aseguran la interlocución permanente entre los órganos de Estado y los pueblos indígenas. 3. Instituciones de representación indígenas que velen por los intereses de los pueblos indígenas a nivel regional y o nacional, con estatutos que aseguren su representatividad y atribuciones que garanticen la debida defensa y promoción de dichos intereses, incluyendo su potestad propositiva ante los organismos ejecutivos y legislativos. Y 4. Garantizar el libre acceso de los indígenas en las distintas ramas de la función pública, promoviendo su nombramiento en puestos dentro de las administraciones locales, regionales y nacionales, cuyo trabajo concierne más directamente a sus intereses o cuya actividad se circunscribe a áreas predominantemente indígenas. Muy bien, gracias, Cintia. Muy literal C, regionalización. Aquí lleva una relación con esa ley general de descentralización que yo les pedí para el día de hoy, en donde el señor presidente debe de delegar. Y aquí vemos una parte muy importante de la regionalización, es decir, estas estrategias y estos planes tienen que ser regionalizados. ¿Por qué? De acuerdo a las necesidades locales, de acuerdo a esa diferencia multiétnica de las diversas comunidades. Recuérdense que la misma declaración establece, los pueblos son iguales, pero también son diferentes. Entonces, una comunidad no va a ser igual a otra en el marco de sus necesidades. Y esto lo veíamos ahorita en el marco de ese derecho a la salud, en el marco del derecho a la educación. Por ejemplo, cuando platicábamos de la pandemia, ¿qué debió haber hecho el señor presidente? Delegar. ¿Delegar a quién? A estos representantes locales, a los líderes, a las lideresas. ¿Para qué? Para que multiplicara esto y que el mensaje llegara a las diversas comunidades y no únicamente centrarlo a nivel nacional, porque el problema fue que se centró y el mensaje no llegó a las comunidades lejanas en los diversos idiomas, no se transmitió y vemos entonces que muchas veces se puede como vulnerar otros derechos protegidos. Con relación al literal B que vemos aquí, vemos que el acuerdo reconoce la importancia de la participación de los pueblos en todos los niveles. Eso es lo que está fundamentado en el literal D, la importancia de la participación de los pueblos en todos los niveles. Reconociendo aquí, pues, que los pueblos han sido marginados y que por lo tanto el tomar en cuenta a los pueblos viene como a poder, primero que nada, eliminar la discriminación
y el racismo y poder garantizar una igualdad plena. Vemos aquí esa importancia de que su participación sea libre y completa. ¿Para qué? Para la expresión de sus demandas y la defensa de sus derechos. Ese es el objetivo de la participación. Lo pueden subrayar o lo anotan en su cuaderno. Está en el literal, en el numeral 1 del literal D, en donde dice su participación. ¿Para qué es esa participación? Para la libre y completa expresión de sus demandas y la defensa de sus derechos. Si los pueblos no participan, no son tomadas en cuenta sus demandas, sus necesidades. Pero también, si algo a ellos les va a perjudicar, tienen que ser informados y dar su consentimiento. ¿Y cómo debe de ser ese consentimiento? Libre, previo e informado. Luego vemos aquí la importancia, dice, de institucionalizar la representación de los pueblos. Esto ya está a nivel de los consejos de desarrollo urbano y rural, pero también a nivel del municipio ya está representado los pueblos por medio de las alcaldías indígenas y de ciertos asesores indígenas, ¿verdad? Para que realmente las demandas sean tomadas en cuenta en un marco de igualdad. Vemos aquí también importante en el caso del numeral 5, donde dice mecanismos obligatorios de consulta, porque la consulta es otro derecho tutelar de los pueblos indígenas, participación y consulta. Fíjense que ahorita en el Congreso de la República se está llevando a cabo, se está discutiendo lo de una posible reforma a la ley de idiomas nacionales. Los pueblos no han participado, no han sido consultados. Y si no han sido consultados, ¿qué va a pasar? La reforma puede hacer que la aprueben y entonces los pueblos no fueron consultados. Ellos no han dado su consentimiento. Ellos deberían de estar participando en esas mesas de discusión. A eso se refiere el derecho de consulta, que es también una piedra angular, un objetivo del convenio 169, y vamos a ver que la participación en la consulta, por lo tanto, van a ser como esas bases, esos cimientos que van a permitir que todos los demás derechos que hemos estado viendo en el curso realmente sean ejercitados. Vemos aquí también de importante las instituciones de representación indígena. Esto se da por medio de ciertas formas que ahorita ya adopta el Código Municipal, que pueden ser comisiones de trabajo, pero también vemos los guías espirituales que también vienen como a dar esa cobertura a lo que es el derecho a la cosmovisión y a la espiritualidad. Y vemos también en el caso de las mujeres una parte de ese fortalecimiento si están organizadas. Aquí se plasma mucho que la participación tiene que ver mucho con la organización. En una comunidad, las mujeres organizadas, no es que se interprete que porque van a agarrar los sartenes y van a ir a pelear con los hombres, no. No tenemos que interpretar así la organización de pelea, de fuerza, no. La organización, ¿a qué se refiere? Que las mismas mujeres pasan a un plano de empoderamiento donde entre las mismas mujeres que integran la comunidad se fortalecen en el marco del conocimiento. Por ejemplo, huertas familiares, ayuda comunitaria, intercambio. Entonces vemos aquí esta parte muy importante al desarrollo, pero también los hombres. Los hombres también pueden ser organizados, ¿verdad? Para poder adquirir este pleno control en el marco de su desarrollo de la comunidad. Vemos también que se debe de garantizar, dice, el libre acceso de los indígenas en las decisiones. ¿Cómo debe de ser esto en los puestos de toma de decisión? Principio de alternabilidad, principio de paridad. Congreso de la República, organismo ejecutivo, organismo judicial, Procuraduría de los Derechos Humanos, es decir, a todo nivel, porque aquí la participación es a todo nivel.
Ahora veamos qué nos establece entonces el Código Municipal y la Ley de los Consejos de Desarrollo Urbano y Rural. Vamos a leer primero algunos artículos de la Ley de los Consejos de Desarrollo Urbano y Rural, algunos, para poder fundamentar lo que acabamos de leer ahorita del acuerdo. Conforme vayamos avanzando en la lectura, ya con la Declaración de las Naciones Unidas y la Declaración Americana, vamos a ir complementando algunos otros artículos de esta normativa que les pedí para el día de hoy. Vamos a empezar y si quieren colocan en su cuadro normativo, en la primera columna, en la Constitución Política, escriben el artículo 4 y el artículo 66. Cuarto, dijimos, está fundamentado el principio de paridad. 66, principio de alternabilidad. Y en la segunda columna ya colocan lo que acabamos de leer ahorita, que es el numeral 4 romano, literal A, B, C y D. Derecho de participación y consulta. Veamos qué nos establece la Ley de los Consejos de Desarrollo Urbano y Rural en su artículo número 1. ¿Quién lo quiere leer? Artículo número 1, Ley de los Consejos de Desarrollo Urbano y Rural. ¿Lo leo yo, licenciada? Muchas gracias. David. Dice capítulo 1, Naturaleza, Principios y Objetivo. Artículo 1, Naturaleza. El sistema de consejos de desarrollo es el medio principal de participación de la población maya, xinca y garífuna, y la no indígena, en la gestación pública para llevar a cabo el proceso de planificación democrática del desarrollo, tomando en cuenta principios de unidad nacional, multiétnica, pluricultural y multilingüe de la nación guatemalteca. Bueno. ¿Cuál es la naturaleza de esta ley según el sistema de los consejos de urbano y rural? La participación de los pueblos. ¿En base a qué? A lo mismo que establece el artículo 66 de la Constitución Política de la República de Guatemala. Por eso que la participación, volvemos a repetir, tiene que ser bajo principios de paridad y alternabilidad, porque aquí pues dice principio de unidad nacional, de las características de esta multiculturalidad y multilingüe que caracteriza a nuestro país, pero no olvidemos que las mujeres indígenas tienen que estar presentes. Entonces, veamos qué nos establece el artículo número 2. Veamos qué principios sostiene esta participación a todo nivel según la ley de los consejos de desarrollo urbano y rural. ¿Quién quiere leer el 2? Principios. Perdón. Los principios generales del sistema de consejo de desarrollo son el respeto a las culturas de los pueblos que conviven en Guatemala. B, el fomento a la armonía de las relaciones interculturales. C, la optimización de la eficacia en todos los niveles de la administración pública. D, la constante atención porque se asigne a cada uno de los niveles de la administración pública las funciones que por su complejidad y características pueda realizar mejor que cualquier otro nivel. La promoción de procesos de democracia, población no indígena. Eficacia. ¿Está en el ALDE? Sí, participativa en condiciones de equidad e igualdad de oportunidades de los pueblos mayas, xincas, garífunas y de la población no indígena, sin discriminación alguna. La conservación y el mantenimiento del equilibrio ambiental y el desarrollo humano con base a las cosmovisiones de los pueblos mayas, xinca y garífuna y de la población no indígena. La equidad de género, entendida como la no discriminación de la mujer y participación efectiva, tanto del hombre como de la mujer.
Muy bien, a ver, usted que leyó ahorita, le hago la pregunta. ¿Qué aspectos encuentra usted que se encuentran relacionados con el artículo que acaba de leer, con lo que hemos visto en el curso? ¿Tendrá alguna relación? ¿Le suena algo ahorita que se relacione con lo que hemos estado hablando? ¿Ve algún derecho tutelado aquí? ¿Qué piensa? Está relacionado a todo lo que hemos visto durante el semestre, el cual el respeto a las culturas de los pueblos que conviven en Guatemala, tanto el Xinca, Maya, Garífuna y los no indígenas. Uh-huh. La discriminación que no se puede dar entre los grupos étnicos. Así es. Eso tiene el fomento a la armonía en las relaciones interculturales. Es decir, que los pueblos deben de guardar sinergia. Sí, tienen que desarrollar sus derechos en un plano horizontal. Ahí se recuerdan, horizontal y sinergia. Que si no ya se convierte en un etnocentrismo. Entonces esto ya viene a dar lugar a violación a los derechos humanos. ¿Qué más? A ver, ¿qué más se encuentra ahí, Francisca? El fomento a la armonía entre las relaciones interculturales. Ajá. La conservación y mantenimiento de un equilibrio ambiental y desarrollo humano en base a las cosmovisiones mayas. Así es. Las cosmovisiones mayas, es decir, equilibrio ambiental, muy bien. Desarrollo humano, así es. Y vemos la equidad de género, que ahí se acuerdan que equidad no es lo mismo que igualdad, jóvenes. Equidad es dar a cada quien lo que le corresponde. Aquí lo que se quiere decir es equidad, darle a las mujeres y a los hombres lo que está garantizado en el marco de sus derechos humanos, pero en igualdad. Que si yo solo le doy lo que le corresponde a una persona, entonces no estoy yo llevando a cabo esa situación del bien común ni desarrollo integral de la persona. A una persona hay que darle lo que le corresponde, pero en el marco de igualdad. Entonces, aquí vemos claramente otra vez esta parte de la participación plena de las mujeres. Ahora bien, donde el artículo 2 establece la optimización de la eficacia y eficiencia de todos los niveles de la administración pública se refiere mucho a lo que es el gasto público. Eficacia, ser eficaces, eficientes. Es decir, que realmente se lleve a cabo el cometido en el marco de las políticas. Fíjense que más adelante vamos a ver cómo están los niveles de los consejos de desarrollo urbano y rural, y aquí está incorporado el ministro de Finanzas. Pero el problema es que si se asigna un presupuesto, pero este presupuesto no está como la proyección no está estipulada para todos esos compromisos, no vamos a estar dando entonces cumplimiento a ese bien común de todas las personas, ¿verdad? Entonces, la eficacia y la eficiencia tiene que ver con mi gestión, ser yo eficaz y ser yo eficiente. Y las políticas públicas tienen que ser eficaces y eficientes, por eso tienen que ser políticas de Estado, no políticas de gobierno, que las metas solo sean para un gobierno de turno y de ahí ya no interesa qué pasa con la población. Fíjense qué es lo que pasa siempre en las campañas presidenciales. Yo, pues ahorita no escuché mucho esto en esta campaña con la bolsa solidaria, el bono familia, pero en las anteriores campañas sí se daba, pero fíjense que la gente muchas veces decía, esa ayuda no me llegó. Esa ayuda no me llegó porque solamente con eficacia y eficiencia, o estoy realizando la administración con esa eficacia y esa eficiencia. No. Entonces, por eso es que estos principios tienen en base esta parte muy importante, que se deben de observar no solo en lo que es la participación, sino también en la ejecución.
Veamos qué nos establece el artículo 4 y el artículo 5. ¿Quién los quiere leer? Los vamos a leer de corrido los dos. 4 y 5. Y veamos si están aquí reflejados los pueblos. Aquí ya se incorpora la participación de los pueblos y también las mujeres. Pero veamos entonces cómo lo tiene la ley regulado. Artículo 4 y el artículo 5. ¿Quién quiere leerlo? Siempre de la misma Los ley consejos, de... sí. Ok, lo leo yo, licenciada. Dice, artículo 4, integración del sistema de consejos de desarrollo. El sistema de consejos de desarrollo está integrado por niveles en la siguiente forma. A, el nacional, con el Consejo Nacional de Desarrollo Urbano y Rural. B, el regional, con los consejos regionales de desarrollo urbano y rural. C, el departamental, con los consejos departamentales de desarrollo. D, el municipal, con los consejos municipales de desarrollo. Y E, el comunitario, con los consejos comunitarios de desarrollo. Artículo 5. Integración del Consejo Nacional de Desarrollo Urbano y Rural. El Consejo Nacional de Desarrollo Urbano y Rural se integra así. A, el presidente de la República, quien lo coordina. B, un alcalde en representación de las corporaciones municipales de cada una de las regiones. C, el ministro de Finanzas Públicas y los ministros de Estado que el presidente de la República designe. D, el secretario de Planificación y Programación de la Presidencia, quien actúa como secretario. E, el secretario de Coordinación Ejecutiva de la Presidencia. F, los coordinadores de los consejos regionales del desarrollo urbano y rural. G, 4 representantes de los pueblos maya, 1 del Xinca y 1 del Garífuna. H, un representante de las organizaciones cooperativas. I, un representante de las asociaciones de micro, pequeñas y medianas empresas de los sectores de la manufactura y los servicios. J, 2 representantes de las organizaciones campesinas. K, un representante de las asociaciones agropecuarias, comerciales, financieras e industriales. L, un representante de las organizaciones de trabajadores. M, un representante de las organizaciones guatemaltecas no gubernamentales de desarrollo. N, 2 representantes de las organizaciones de mujeres. O, un representante de la Secretaría Presidencial de la Mujer. P, un representante de la Universidad de San Carlos de Guatemala. Q, un representante de las universidades privadas del país. El vicepresidente de la República, en caso de ausencia al presidente de la República, los ministros y secretarios de Estado, en su caso de ausencia, solo podrán ser sustituidos por viceministros y subsecretarios correspondientes. Los representantes a que se refieren los literales B y de la G a la O contarán con un suplente y ambos serán electos de entre los representantes de esos sectores ante los consejos regionales de desarrollo urbano y rural, y los otros lo serán de acuerdo a los usos y costumbres o normas estatutarias propias. Muy bien, aquí vemos cómo están integrados los consejos de desarrollo urbano y rural en los diversos niveles. Y en cada nivel hay participación de los pueblos, ¿sí? Y vemos también la representación de las mujeres. Ahora bien, en el caso de los pueblos indígenas, aquí también tienen que tener representación las mujeres. O, por ejemplo, la persona que representa en cada nivel tiene que tener también esa demanda propia de las mujeres, de los niños, niñas y adolescentes, es decir, para que realmente esa participación responda a las necesidades de la comunidad. Y en el caso de las mujeres vemos la participación de las organizaciones de mujeres, sociedad civil, pero también de una institución que es la Secretaría Presidencial de la Mujer. ¿Cuál es el problema que hay ahorita? Que la Secretaría Presidencial de la Mujer es una secretaría y las secretarías son consideradas como instancias de apoyo a las funciones del señor presidente. Resulta que ahorita el presidente que se encuentra en funciones es de la opinión que esta secretaría debe desaparecer, que ya no le encuentra ninguna función y que por lo tanto debe de ser un ministerio de la mujer, la niñez y la familia. ¿Cuál es el problema? Que el criterio que se le está dando a este ministerio o una comisión, que es lo que él quiere, tiene este criterio androcéntrico.
ese criterio de ese concepto género tradicional, un deber ser tradicional a las mujeres, ser reproductoras y no en su plano productivo. Entonces, vendría a ser como un retroceso, porque esta participación de la Secretaría Presidencial de las Mujeres para garantizar que las políticas públicas realmente contemplen esa igualdad en el marco de los derechos humanos. Entonces, ese es un problema que hay ahorita a nivel de lo que es el Estado, y vemos aquí otra vez, no se está tomando en cuenta la demanda de las mujeres, no se les está escuchando en las mesas de diálogo y por lo tanto, si la Secretaría desaparece, será también una medida que no fue consultada, ¿verdad? Y por lo tanto, toda situación que después acontezca pueda perjudicar en alguna medida los planes, programas y proyectos. Leamos en este momento lo que nos establece el artículo 23 de la misma ley. ¿Quién lo quiere leer? ¿23? ¿Quién lo quiere leer? Artículo 23. Consejos asesores indígenas. Se constituyen consejos asesores indígenas en los niveles comunitarios para brindar asesoría al órgano de desarrollo comunitario de desarrollo y al Consejo Municipal de Desarrollo, en donde exista al menos una comunidad indígena. Los consejos asesores indígenas se integrarán con las propias autoridades reconocidas por las comunidades indígenas de acuerdo a sus propios principios, valores, normas y procedimientos. El gobierno municipal dará el apoyo que estime necesario a los consejos asesores indígenas de acuerdo a las solicitudes presentadas por las comunidades. Bueno, ¿qué encontramos aquí? Una figura que se llama consejos asesores indígenas. ¿Sí? O sea, representación. Aquí los encontramos. O sea, estos consejos de asesores indígenas pues van a asesorar, van a representar a los pueblos para la toma de decisiones. Veamos ahorita el artículo 24. ¿Quién lo quiere leer? Lo leo yo, Lick. Muy bien. Comisiones de trabajo. Los consejeros de desarrollo pueden crear las comisiones de trabajo que consideren necesarias. Sus funciones son emitir opinión y desarrollar temas y asuntos por encargo del consejo correspondiente. El desarrollo de dichas funciones será apoyado por la unidad técnica a que hace referencia al artículo 25 de la presente ley. En el caso del nivel municipal, las comisiones serán acordadas en el Consejo Municipal de Desarrollo y la Corporación Municipal. La integración de las comisiones de trabajo será regulada por el reglamento de la presente ley. Bueno, ¿qué vemos en el artículo 24? Comisiones de trabajo. ¿Qué es lo importante aquí? Que una persona que participe en una comisión de trabajo, jóvenes, tiene que tener criterio multicultural y de derechos humanos. Si no, cualquier persona se va a ir a sentar ahí y, por ejemplo, le dicen, mire, ¿cree usted que es importante una reforma al artículo 139 del Código de Trabajo? No. Para mí está re bien ese artículo porque las mujeres, su papel tradicional es ser coadyuvantes, para eso nacieron, ¿verdad? Para trabajar y para no percibir una remuneración ellas mismas, porque ellas no tienen un papel productivo en la sociedad, sino solo ser reproductor. Entonces, cualquier persona no puede integrar esta comisión de trabajo, jóvenes. Por eso es importante lo que les dije al inicio del curso. He aquí la importancia de este curso. ¿Quién quita que un día Jorge Catalán no vaya a estar como asesor en una institución? Si no tiene el criterio multicultural ni de género, va a emitir un dictamen, pero este dictamen lo va a emitir muchas veces vulnerando derechos humanos, ¿verdad? Entonces, en la mayoría de estos casos, ustedes pues ya conocen la normativa. En el caso de esta sección y la H, ustedes conocieron normativa, que quizás en las otras secciones no la han conocido, pero ustedes sí van con esta fortaleza, en el sentido de que el día de mañana, si trabajan en una institución, les va a servir de mucho conocer dónde están tutelados ciertos derechos y poder dictaminar, ¿verdad? Pero dictaminar cómo, en el marco de lo que les están requiriendo.
Leamos en este momento el artículo número 28, siempre de la ley de los consejos de desarrollo urbano y rural. ¿Quién lo quiere leer? 28. Artículo 28. Educación. El sistema de consejos de desarrollo, en coordinación con el Ministerio de Educación, también impulsará la inclusión en los programas educativos de contenido referentes a la estructura y funcionamiento del sistema de los consejos de desarrollo en los idiomas de los pueblos maya, garífuna y xinca. Bueno, ¿qué vemos aquí? Que también en el derecho a la educación se debe de promover lo que establece esta ley. Pero ¿por qué jóvenes? Porque a los niños y a las niñas hay que también desde un principio incentivarle la participación, que es un derecho. Pero también aquí este artículo lo podemos interpretar en qué sentido, que esta ley tiene que tener ese respeto al uso del idioma. Porque hagamos de caso que aquí estamos sentados nosotros como representantes de las diversas instituciones que leímos ahorita que integran el nivel 1 del sistema de los consejos. Pero ninguno de nosotros hablamos el idioma cachiquel, por ejemplo. Entonces, ¿qué hacemos? ¿Cómo vamos a tomar en cuenta las demandas del representante del pueblo indígena cachiquel o del representante que está representando a las diversas comunidades si no estamos entendiendo? Entonces, es muy importante también considerar el uso del idioma en estos niveles de participación. Pongan en su columna entonces, jóvenes, de la columna de los consejos de desarrollo urbano y rural, artículo 1, artículo 2, artículo 4, artículo 5, artículo 23, artículo 24, artículo 26 y el artículo 28, en donde vemos que estamos viendo la importancia de la participación en todos los niveles, como por medio de ciertos representantes, por medio de ciertos niveles de participación que la ley de los consejos ya viene a regular. Ahora bien, veamos qué nos establece el Código Municipal respecto a esta parte de la importancia de la participación y la consulta. Vamos a leer el artículo número 7 del Código Municipal. ¿Quién lo quiere leer? El municipio El municipio. ¿Sí? El municipio, como institución autónoma de derecho público, tiene personalidad jurídica y capacidad para adquirir derechos y contraer obligaciones, y en general para el cumplimiento de sus fines en los términos legalmente establecidos y de conformidad con sus características multiétnicas, pluriculturales y multilingües. Su representación la ejercen los órganos determinados en este código. ¿Qué vemos de importante en este artículo? Aquí vemos lo que es el municipio, pero vemos ya de que aquí están mencionados los pueblos indígenas. Vemos esa importancia en el marco de esa participación de los pueblos, en lo que es el gobierno, la administración, en esa libre determinación que tienen los pueblos también como un derecho colectivo. Veamos ahorita el artículo número 20. ¿Quién lo quiere leer? 20. Artículo 20. Comunidades de los pueblos indígenas. Las comunidades de los pueblos indígenas son formadas de cohesión social natural y como tales tienen derecho al reconocimiento de su personalidad jurídica, debiendo inscribirse en el registro civil de la municipalidad correspondiente. Con respecto de su organización y administración interna, que se rige de conformidad con sus normas, valores y procedimientos propios, con sus respectivas autoridades tradicionales reconocidas y respetadas por el Estado, de acuerdo a disposiciones constitucionales y legales.
Bueno, aquí vamos a hacer una integración normativa con el Acuerdo sobre Identidad y Derechos de los Pueblos Indígenas. Artículo 20. ¿Se recuerdan que no habíamos leído un literal del numeral tercero del Acuerdo sobre Identidad y Derechos de los Pueblos Indígenas? Este artículo 20 del Código Municipal lo vamos a relacionar con el literal B del numeral tercero, donde están establecidas las toponimias. ¿Se recuerdan que hablamos un poquito de las toponimias? Entonces, el Código Municipal la regula en el artículo 20, en el marco de los nombres de las comunidades indígenas. Vamos a leer entonces en este momento, para hacer la relación jurídica, el artículo, el numeral tercero, donde dice derechos culturales, literal B, del Acuerdo sobre Identidad y Derecho de los Pueblos Indígenas. ¿Quién lo quiere leer? Nombres, apellidos y toponimias. El gobierno reafirma el pleno derecho al registro de nombres, apellidos y toponimias indígenas. Se reafirma asimismo el derecho de las comunidades de cambiar los nombres de lugares donde residen, cuando así lo decida la mayoría de sus miembros. El gobierno tomará las medidas previstas en el capítulo 2, literal A del presente acuerdo para luchar contra toda discriminación de hecho en el ejercicio de este derecho. Bueno, entonces pueden ahí hacer la anotación en su cuaderno. Artículo 20, Código Municipal con el numeral tercero romano, literal B, donde están los nombres, apellidos y toponimias. Vamos a leer el artículo 21. ¿Quién lo quiere leer? Relaciones de las comunidades de los pueblos indígenas entre sí. Se respetan y se reconocen las formas propias de relación u organización de las comunidades de los pueblos indígenas entre sí, de acuerdo a criterios y normas tradicionales o a la dinámica de las mismas comunidades generen. Aquí, jóvenes, vemos fundamentado ese aspecto de la interculturalidad. ¿Se recuerdan que a inicio del curso dijimos que las etnias no son estáticas, las etnias o pueblos son dinámicas, porque su desplazamiento viene a ser un fenómeno que si una etnia entra en contacto con otra, adquiere las costumbres propias de la otra, ¿verdad? Entonces, aquí vemos esta parte de las relaciones de las comunidades, de los pueblos indígenas, que pueden relacionarse, no está prohibida esta parte, ¿sí? Y si yo adquiero relación con una etnia o con otra etnia y me autoidentifico, ese es un derecho. Esto lo vimos en el acuerdo sobre identidad. Entonces, aquí vemos fundamentada esa interculturalidad, esa libertad de las etnias en su relacionamiento. Pero ¿cómo debe de ser este relacionamiento? Tiene que ser bajo criterios de sinergia, bajo criterios de horizontabilidad en el marco del ejercicio de sus derechos, porque si existe superioridad de una etnia sobre otra, entonces ya entramos a lo que es el etnocentrismo y vemos que esto puede desencadenar a futuro una asimilación forzada o un etnocidio, ¿verdad? Entonces, aquí vemos claramente que el Código Municipal fundamenta esa interrelación entre los pueblos. Veamos qué nos establece el artículo 55 del Código Municipal. ¿55? Alcaldías indígenas. El gobierno del municipio debe reconocer, respetar y promover las alcaldías indígenas, cuando éstas existan, incluyendo sus propias formas de funcionamiento administrativo. Bueno,
Las alcaldías indígenas es una parte de la representación municipal. Esto pues está regulado en toda esta parte de las atribuciones y obligaciones de los alcaldes. Y el objetivo precisamente de las alcaldías indígenas es que exista una representación que dentro del municipio pues ayude a que las demandas sean tomadas en cuenta y que cualquier toma de decisión que afecte a los pueblos interesados sea consultado y que ellos den su consentimiento. Las alcaldías indígenas es otra forma de representación que está regulada en el Código Municipal y que viene a ayudar a que realmente los pueblos sean tomados en cuenta. Pero vamos a ver qué otra forma o mecanismo nos da el Código Municipal. Vamos a leer en este momento el artículo 36. Vamos a regresar porque vamos a ver ahorita cómo nos tiene también esta participación el Código Municipal. Veamos el 36. Artículo 36. Organizaciones de comisiones. En su primera sesión ordinaria anual, el Consejo Municipal organizará las comisiones que considere necesarias para el estudio y dictamen de los asuntos que conocerá durante todo el año, teniendo carácter obligatorio las siguientes comisiones. 1. Educación, educación bilingüe, intercultural, cultural y deportes. 2. Salud y asistencia social. 3. Servicios, infraestructura, ordenamiento territorial, urbanismo y vivienda. 4. Fomento económico, turismo, ambiente y recursos naturales. 5. Descentralización, fortalecimiento municipal y participación ciudadana. 6. Finanzas. 7. De probidad. 8. De derechos humanos y de paz. Y 9. De la familia, la mujer, la niñez, la juventud, adulto mayor o cualquier otra formada proyección social. Todas las municipalidades deben reconocer el monto de ingresos recibidos del situado constitucional, un monto no menor del 0.5% de esta comisión del municipio respectivo. El Consejo Municipal podrá organizar otras comisiones además de las ya establecidas. Muy bien, aquí no vemos una comisión de pueblos indígenas. Eso sería lo esencial, ¿verdad? Que existiera una propia. Más sin embargo, recordemos que el artículo 1 del Código Municipal del 1 al 7 establece ese enfoque multicultural. Y por medio de las alcaldías indígenas, pues es una forma que se puede decir participan los pueblos. El problema aquí es la representación de las mujeres, porque hay una comisión de la mujer, el menor y la familia. Pero si la persona que preside esta comisión no tiene como el enfoque que en derechos humanos se requiere, las acciones no van a salir de acuerdo a esta parte de la igualdad que se está luchando. Igualmente, el código establece que se podrán formar otras comisiones, si así se requiera. Lo ideal sería que aquí existiera una propia de pueblos indígenas, esperando que por ejemplo, quienes representan las demás comisiones, por ejemplo, el de finanzas, la comisión de finanzas pueda tener como esos enfoques que requieren para que todo lo plasmado lleve lo que realmente se necesita para que los pueblos y sus demandas se vean reflejadas. Vamos a seguir con la lectura de otros artículos. El día de hoy solo tocamos los que se relacionaban con la lectura del acuerdo sobre identidad y derecho de los pueblos indígenas. Pongan en su columna artículo 7, artículo 20, artículo 21, artículo 55 y el artículo 36 del Código Municipal que ayer. Y a futuro vamos a seguir con la lectura, vamos a ver cómo la Declaración de las Naciones Unidas y la Declaración Americana tiene regulado este derecho de participación y consulta. Vamos a dejar ahí la clase. Son las 18:50. Eso voy a hacer un recordatorio para que todos estemos en sintonía.
Su examen de Derecho a los Pueblos Indígenas es el 1 de abril, que es pasado mañana. Lectura Patria del Criollo, más el contenido que indiqué al inicio del día de hoy, 19 horas en punto. Les pido tomar en cuenta el tiempo programado para su examen, jóvenes. No lo entreguen después porque me vería mucho en la pena de tener que anular un examen de alguien que no quiere seguir esas instrucciones. Que cuando ustedes sean profesionales no van a poder irle a alegar al juez de que por qué no les recibió una apelación después de los 3 días o por qué no los dejó entrar a una audiencia si llegaron tarde. Entonces, tienen que aprender a ser responsables. Entonces, traten de resolver su examen en forma individual. Por ahí me enteré que tienen grupos de cómo resuelven los exámenes. El examen no es colectivo. El examen es individual. Entonces, traten de hacerlo de forma individual, que pierden tiempo que lo entregan una forma. Tipo todavía no les recuerdo, pero traten de entregar ese tiempo. El día 4 de abril tienen derecho laboral. Ese día, pues, no tienen conmigo clases. El día 6 de abril sí tienen clase conmigo, pero es día de examen de lógica jurídica. Entonces, no voy a asistir. Suspendemos ahí estamos en un descanso merecido, ¿verdad? De Semana Santa. Luego el 18 de abril tienen derecho penal, tampoco tienen clase conmigo ese día. El día que sí tendrían clase conmigo es el día 20 de abril, que tienen derecho civil. Entonces, por lo tanto, no vamos a tener clase el día 22 de abril, jóvenes. Entonces, esto quiere decir que nos quedan mínimamente, si hacemos el 3 ¿verdad? Conmigo, pues van bien, llevamos el programa al 100%. No creo que vaya a haber necesidad que yo les convoque un sábado o un domingo. Entonces, ahorita pues tenemos que, por situaciones de exámenes, vernos hasta casi 20 días que no nos vamos a poder ver, pero muy feliz descanso de Semana Santa. El virus sigue presente y estaremos pues comunicándonos después de su examen parcial, ¿verdad? A efecto de que continuemos con nuestro contenido. Entonces, el viernes, pues, por situaciones de que es un examen de enseñanza asincrónica, porque aquí se llama cuando no se puede comunicar uno con el estudiante, ese día ya nos tenemos comunicado. Como les dije anteriormente, un merecido descanso de Semana Santa y pedirles que estemos en conexión para el retorno de este feriado. Entonces, éxitos y feliz descanso. Gracias. 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 Feliz noche. También. Feliz noche.